este año no se va a estar prorrogando, quiere decir que la informativa va a tener vencimiento el 30 de septiembre. Y acá, como presentamos la de bienes personales, vamos a tener que ver cuáles fueron los bienes que teníamos al 31 de diciembre. Este monto, que es el referente para saber si tengo que presentar la informativa o no, también me lo van a tener que modificar para el 2024. Generalmente, si esto está venciendo en el mes de junio, muy probablemente a fin de mayo o principio de junio ya lo estén modificando. Más que nada lo modifican cuando el empleador envía vía electrónica a Arca el formulario ahora 1359, ¿no? Es como que se hace el cierre y con ese formulario el empleado puede ver cuál fue la remuneración total, grabada y exenta, que obtuvo durante todo el 2024. Y con esto dice, bueno, si es menor a ese monto, no presenta informativa; si es mayor o igual, tiene que presentar. Puede pasar que capaz en otros años presentó informativa y capaz este periodo no le corresponde. En ese caso no pasa nada, lo único que va a tener que hacer es no presentarla, más allá de que sí las haya presentado. Y después lo que tenemos que tener en cuenta es que si uno presenta la informativa, simple, solo cuando, o si se trata de un monotributista que supera los montos máximos, o si estamos hablando de un empleado en relación de dependencia que supera este valor. Pero hay que tener en cuenta que capaz algún contribuyente, puede ser que un empleado en relación de dependencia tenga que presentar la informativa, pero que por otro lado tenga que presentar la declaración jurada determinativa de bienes personales porque viene pagando todos los años por tener unos bienes que superan el mínimo no imponible. En ese caso, como presenta la determinativa, ya no tiene que presentar informativa, es como que esto lo pisaría. Y también puede pasar que estén inscriptos en bienes personales, capaz que en algún periodo dijeron, bueno, mis bienes superaron el mínimo no imponible, me voy a inscribir. En realidad esto, la inscripción no es obligatorio, estamos hablando de la determinativa. No es obligatorio escribirme, porque yo puedo ser que diga, bueno, en el 2024 tuve todos estos bienes grabados que superan el mínimo no imponible, con lo cual tengo que pagar. Entonces, me tengo que inscribir, no tengo obligación. Lo que voy a hacer es presentar la declaración jurada determinativa vía web, ¿no? La presento por bienes personales web. Vamos a suponer, soy empleado en relación de dependencia. Estoy obligado a presentar la informativa. Cuando presento, me doy cuenta que los bienes superan, o sea, el monto de los bienes grabados superan el mínimo no imponible. Entonces, en ese caso, no es informativa, ya sería determinativa porque se determina un impuesto a ingresar. ¿Me inscribo? No necesariamente. Lo que voy a hacer es, esa declaración jurada la cierro, la presento, genero el volante electrónico de pago y lo abono. Ya está. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me inscribo en el impuesto o si ya estaba inscripta en bienes personales, si después viene otro año y capaz los bienes que tengo grabados no superan el mínimo no imponible, voy a tener que igualmente presentar la declaración jurada en cero, y ahí sería de modo informativa también, porque si no estoy entrando en una falta formal para el fisco. Entonces, esta es la diferencia. Digo, bueno, estaba inscripta. ¿Tengo que pagar? No. ¿Por qué? Porque los bienes grabados no superan el mínimo no imponible. Entonces, no tengo que abonar, pero la tengo que presentar igual en cero porque estoy inscripta. Ahora, si no estoy inscripta y el año pasado tuve que presentar determinativa, este año no tengo que hacer nada porque no estoy incumpliendo, tampoco me va a llegar ningún tipo de notificación. La informativa, que ahí me preguntan, el CIRADí es lo que antes era el formulario 572. Ese formulario que
en algunos casos se llenaba en papel y no de manera electrónica como ahora, es donde voy a informar todas las deducciones que yo tengo, ¿no? Todos los gastos que me puedo deducir, se lo informo a mi empleador. ¿Para qué? Para que me lo descuente y así me retenga menos. La informativa de bienes personales se va a cargar en la página de AFIP, también con número de quit, clave fiscal, y voy a tener que ir al servicio bienes personales web, que capaz no lo tengo cargado y lo voy a tener que habilitar mediante la administración de relaciones. Pero son dos cosas distintas. Por un lado está el CIRADIC, que ahí sí entro para deducirme, y por el otro lado está la informativa de bienes personales, que ingreso por bienes personales web. Y acá tienen como la diferencia de presentar una decla o la otra. Fíjense en que me dice, la determinativa es la declaración jurada que va a determinar un impuesto. Es cuando yo digo, tengo todos estos bienes grabados, ¿no? Después de descontar siempre todos los bienes exentos y después de descontar el mínimo no imponible, y digo, todos esos bienes me superan el mínimo no imponible. Esto me da un monto de bienes que voy a tener que grabar. Ahí voy a determinar un impuesto fijándome las alícuotas que existen para bienes personales y con esto voy a presentar la declaración jurada determinativa mediante bienes personales web, genero el volante electrónico de pago y lo abono. Las fechas de vencimiento son diferentes porque la determinativa va a estar venciendo, hay que ver ahora los vencimientos. El año pasado, como tienen ahí, se pospuso también a septiembre, pero va a estar venciendo más o menos entre abril y mayo. Siempre dependiendo de las fechas que no se pospongan y demás, o que no se cambien. Todavía de eso no se habló. Esta es la gran diferencia que hay entre la determinativa y la informativa. Y la determinativa, además, tengo que saber que, como antes les decía, no tengo la obligación de inscribirme en el impuesto. Simplemente presento la decla, pago y ya está. Y la informativa, en cambio, bueno, la fecha de vencimiento entonces, Fabián, en junio. Perfecto. La informativa, en cambio, es esto que hablábamos, donde me obligan a verificar si con mis bienes tengo que presentar la declaración jurada o no. ¿Y esto qué sería? Como antes decíamos, si trabajo bajo relación de dependencia y el monto de la remuneración bruta grabada y exenta supera el monto establecido por AFIP, que todavía no está actualizado, ahí presento la informativa. O si trabajo como monotributista y los montos de facturación superan ese mismo valor que se tiene que establecer. El otro día me habían preguntado si son ambas actividades y se tiene que sumar. La respuesta es que no, porque son dos regímenes diferentes. Entonces, con la informativa pasa esto, que quizás un año tengo que presentar y otro año no. Acá no hay inscripción, no hay una determinación de impuesto. Cuando yo presento la informativa mediante bienes personales web, no me tiene tampoco que quedar un saldo a favor. Me tiene que decir saldo a favor de AFIP de ARCA cero, saldo a favor del contribuyente cero. Si me quedara un saldo a favor o un saldo a pagar, bueno, si me queda un saldo a pagar, voy por determinativa. Pero en el caso del contribuyente, si le queda un saldo a favor, que ¿cómo se puede generar? Por ejemplo, por las percepciones en moneda extranjera, ¿no? Este 25% que teníamos. Entonces, si me da un saldo a favor, lo tengo que eliminar cuando presento la informativa. Eliminándolo, o sea, más allá de que yo lo elimine, no quiere decir que no lo vaya a recuperar, simplemente que lo tengo que sacar de la declaración jurada, porque como no estoy inscripta en el impuesto y solamente es de carácter informativo, ese saldo tiene que quedar en cero, ¿no? Y después, bueno, veré
de qué forma esa percepción, que ahora vamos a ver, las puedo llegar a recuperar o no. Siguiendo con todo lo que es la relación de dependencia, entraron las nuevas medidas fiscales. Y acá nos vamos a ir metiendo de lleno, ahora que tenemos el cierre del 2024 y todo el ajuste, para entender un poco qué fue lo que pasó. El otro día me decían que lo veamos desde el punto de vista del empleado. Así que lo vamos a ver desde ese punto. Cuando inicia el año, en el 2024, surgió lo que fue el impuesto cedular. A ver, en el 2023 cambiaron las condiciones para octubre, noviembre y diciembre, donde se establece que aquellos empleados que tengan una remuneración que supere los 15 salarios mínimo vital y móvil, estaban gravados por ganancias. Los que estaban por debajo estaban exentos. Pero esos 3 meses del 2023 no fue impuesto cedular, sino que siguió siendo la retención de cuarta categoría de ganancias. El impuesto cedular surge en enero 2024. ¿Y qué es lo que establece? Que las personas, los empleados en relación de dependencia, que tuvieran remuneraciones brutas, o sea, acá estábamos hablando de sin ningún tipo de descuento, es decir, no se descontaba nada del recibo de sueldo, ni jubilación, ni tampoco obra social, ni sindicato, nada. Se tomaba el monto total de la remuneración bruta. Si dentro de esa remuneración había conceptos exentos, esto sí había que dejarlo aparte porque las exenciones, cuando empieza el impuesto cedular, hasta ese momento no se habían derogado. Entonces, teníamos que tomar la remuneración bruta gravada y a esto descontarle los 15 salarios mínimo vital y móvil vigente a enero. Si la remuneración superaba ese monto, estaba gravado por el impuesto cedular. Si era menor o igual, estaba exento. Entonces, ¿qué pasó? El primer semestre fue para el impuesto cedular, donde también teníamos la primer cuota del aguinaldo. Entonces decíamos, de enero a junio, si el empleado tuvo retenciones, que podía pasar como era de forma acumulada, capaz, y como era bastante agresivo, podía pasar que capaz si en algún mes se cobraba más por X motivo, se podía llegar a estar reteniendo por el impuesto cedular y capaz al mes siguiente no, y había que devolver. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaba a finalizar ese semestre venía el SAC. La primer cuota del SAC estuvo exenta para todos los empleados en relación de dependencia que en ese semestre no hayan superado los 15 salarios mínimo vital y móvil acumulado de enero a junio. Si se superó, como quiere decir que hubo retenciones de ganancias, también se consideró la primer cuota del SAC como gravada. Ahora bien, tomábamos remuneración bruta, le descontábamos los 15 salarios mínimo vital y móvil, vigente enero, porque la ley establecía que se actualizaría recién en julio, y no se llegó a actualizar, porque después se deroga la norma. Entonces teníamos que a esa remuneración bruta le descontábamos los 15 salarios, y a ese valor solamente se podía descontar si le pagábamos a una empleada doméstica, ¿no? Como es una relación de dependencia, te permitían poder descontarte lo abonado por remuneración para la empleada y los aportes, o sea, aportes y contribuciones. Entonces, pero obviamente esta deducción iba con un tope, ¿no? No era que
era libre, sino que el tope de la deducción seguía siendo lo mismo, que es una deducción que tiene como tope el mismo valor del mínimo no imponible. Quiere decir que una vez que podíamos descontar los gastos de la empleada doméstica con tope, esa ganancia era la ganancia sujeta a impuesto. Y esa ganancia la llevamos al artículo 101 de la ley y teníamos que gravarlo por esas alícuotas específicas. ¿Qué pasó? Cuando sale la nueva ley, en esta ley, o sea que ¿se acuerdan que la parte de impuestos es como que fue y vino, primero no se aprobó, se hicieron un par de versiones y se termina aprobando la primera versión que había salido, que en algunos casos hubiese convenido que se aprobara la otra, ¿no? Por el tema de las deducciones más que nada. Cuando se aprueba, dice, bueno, a partir de este momento ya no se estaría aplicando más el impuesto cedular porque si se publicó el 8 de julio, a partir de ese momento la norma se derogó desde ese mes. Entonces quiere decir que de enero a junio teníamos impuesto cedular y a partir de julio en adelante el impuesto a los ingresos personales, ¿no? Ya no se llamaba impuesto a las ganancias, sino el impuesto a los ingresos personales, retención, cuarta categoría, empleo en relación de dependencia, a partir de julio. ¿Qué efecto genera? Que había empleados que de enero a junio no sufrieron retenciones y a partir de julio empezaban a sufrir retenciones. En ese caso, en ese escenario, lo que se estableció es, bueno, no vamos a poder hacer que paguen impuestos, o sea, no podemos retener impuestos sobre los 6 meses que no le vine reteniendo porque estaban exentos, ¿no? Y además porque la ley de procedimiento que nos habla siempre de que la norma se tiene que aplicar desde ese momento para adelante y no para atrás. El asunto también está en que esta es una ley que es anual. Por eso se espera que a partir de este año empiece realmente a respetarse eso otra vez, porque desde el 2024, 2023, 2022, un montón de años, se estuvo haciendo, más allá de que sea un impuesto anual, en diferentes secciones, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos que hasta tal remuneración estaba exenta, si superaba esa remuneración estaba grabada, pero con el beneficio de una deducción mayor que me daba el anexo que publicaba AFIP, y si superaba esos montos, estaba grabado directamente por la ley, ¿no? No tenía ningún beneficio. Entonces, fíjense, a pesar de ser un impuesto anual, veníamos haciendo todos esos ajustes bastante engorrosos. Y que también lo vamos a tener ahora en el 2024, ¿no? Porque en el 2024 también tuvimos 6 meses impuesto cedular, 6 meses el impuesto que se viene aplicando, el de los ingresos personales. Entonces, ¿qué pasa? Decían, bueno, ese segmento de personas que no tuvieron retenciones no se les va a retener, se les va a empezar a retener desde julio en adelante, cuando corresponda. Entonces, ¿qué pasa? Se tomó la remuneración sujeta a impuesto y se le descontó una deducción especial ampliada equivalente a ese monto. ¿Para qué? Para que me quede cero a pagar. Entonces, de enero a junio me quedaba cero a pagar. Cuando voy a julio, esa deducción especial ampliada la tengo que trasladar a julio y a partir de ese momento empiezo a aplicar todas las deducciones, la ganancia agravada y ver cuánto tengo que llevar a la alícuota del artículo 94 de la ley para empezar a grabarlo también. Pero como tenemos esa deducción especial ampliada que se arrastra desde enero a junio, cuando empieza a pagar en julio va a ser un monto menor, ¿no? Sin considerar los 6 meses anteriores. El otro escenario que tuvimos
es que con el impuesto cedular, que era un impuesto bastante agresivo, se retenía por demás. Entonces, ¿qué pasó? De enero a junio se le vino practicando una retención muy elevada. A partir de julio se tuvo que reajustar y hacer un papel de trabajo paralelo diciendo qué hubiera pasado si al empleado le hubiese practicado las retenciones de esta nueva ley, ¿no? Del impuesto a los ingresos personales desde el mes de enero. Entonces se hizo la comparación de enero a junio y se comparó con el impuesto cedular de enero a junio. ¿Para qué? Para decir, bueno, a esta persona le retuve 10.000 y le tendría que haber retenido 5.000. Esos 5.000 al empleado le quedó a favor. Entonces, ¿qué dijo el fisco? No voy a devolverlo, lo vamos a dejar como un pago cuenta. ¿De qué forma? De que vamos a ir a julio aplicando las nuevas medidas y vamos a ver cuánto tiene que retener. Si la retención de julio era 1.000 pesos y el empleado tiene 5.000 a favor, vamos a poner 1.000 pesos retención de ganancias, 1.000 pesos pago a cuenta de ganancias. Y esos 1.000 pesos se le descuentan del crédito de 5.000, con lo cual ya para el mes de agosto le quedó 4.000. Y así todos los meses. ¿Qué pasa? Cuando viene el ajuste, ahora anual, si al empleado le sigue quedando un saldo a favor, ese saldo a favor acá sí se lo tiene que devolver el empleador al empleado en el ajuste que se practique en marzo. Y después tenemos un tercer escenario de aquel que venía sufriendo retenciones por el impuesto cedular, pero como tenía remuneraciones que estaban exentas, tenía una retención pero no tan elevada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pasa al impuesto a los ingresos personales, a partir de julio, todas las exenciones que se vinieron aplicando por fuera de la ley se derogaron. Y acá tienen, por ejemplo, remuneraciones en concepto de guardias para el personal de salud, las diferencias entre el valor de las horas extras y el valor de las horas ordinarias. Después teníamos también bueno, acá tienen el bono por productividad, fallo de caja o cualquier otro concepto que era exento hasta el 40% al mínimo no imponible. La guardería, ¿no? La guardería que estaba pagando el empleador, que también estaba exento. Bueno, todas estas exenciones que fueron eh, por fuera de la ley, se fueron creando fuera, se derogaron. ¿A partir de cuándo? A partir del mes de julio. Entonces, una persona que capaz tenía remuneraciones que eran exentas, entonces, si bien sufría, o sea, se le retenía por el impuesto cedular, capaz no era tanto la retención, pero después, cuando pasa julio, que surge el otro impuesto, empieza a sufrir retenciones, todas las remuneraciones que venía teniendo como exentas, ya a partir de julio empiezan a estar grabadas. Entonces empieza a sufrir más retenciones. Quiere decir que en este escenario no le va a quedar saldo a favor, y lo que sí pasó fue que estas personas se terminaron perjudicando con todas las modificaciones, al igual que los empleados que no venían sufriendo retenciones y ahora empezaron desde julio a tener retenciones también. Estas fueron las modificaciones que se introducen. También nos hablan de la segunda cuota del SAC, ¿no? Que en algunos casos se pensaba, bueno, está exenta. Y la realidad es que no, porque cuando fue que se pone como monto los 15 salarios mínimos, se dijo, la primer cuota del SAC está exenta en la medida en que las remuneraciones de ese semestre hayan estado exentas. Entonces sigue la misma línea, porque no va a estar exenta la remuneración y se va a grabar la primer cuota del SAC. Entonces, para el segundo semestre pasa lo mismo.
si el empleado tiene que pagar, o sea, se le tiene que retener por el impuesto, la segunda cuota del SAC también va a estar grabado. Quiere decir que esto ya, aparentemente, las exenciones que se otorgaban del SAC ya decayeron también, ¿no? Es como que están también grabadas. Después, bueno, se establece una deducción nueva que lo vamos a tener acá. Estas serían todas las deducciones y ahora después vamos a ver la parte de la actualización. Estas serían todas las deducciones que tuvimos a cuando se actualizaron y que se aplicaron una vez que empezaron con el nuevo impuesto en julio del año pasado. Entonces tuvimos mínimo no imponible, el anual, digamos que si bien esto es anual, se tuvo que considerar de manera mensual a julio acumulada, ¿no? Porque ahora vamos a ver cuando vayamos al papel de trabajo en el Excel cómo se van sumando las deducciones. Después tenemos cónyuge, unión convivencial, que esta deducción ya no me pide más que sea solamente mi cónyuge para poder deducirme. Una unión convivencial me la puedo descontar. Me pide como requisito que hayan habido una convivencia de 2 años por lo menos y que esté inscripta en el registro. La realidad es que esto no se puede chequear. Lo único que se chequea y se cruza es la información con ANSES. ¿Qué quiere decir? Que para poder deducírmelo no tiene que, mi conviviente no tuvo que haber obtenido ingresos que superen el mínimo no imponible en el año. Después me puedo descontar a los hijos o hijastros hasta 18 años de edad, que también tenemos el monto hasta esa fecha, anual y mensual. Hijos incapacitados para el trabajo, que en este caso cuando voy al CIRADIC lo tengo que marcar. Los hijos incapacitados para trabajar, que no quiere decir que tienen que tener certificado de discapacidad, sino que no pueden trabajar, entonces supone que los vamos a tener a cargo. En ese caso me lo puedo descontar y no tiene una fecha tope. Después voy a tener la deducción especial simple. Esta corre nada más para los sujetos autónomos que obtengan ingresos de tercera y o cuarta categoría. Deducción especial ampliada es la que nos va a interesar acá, que es para relación de dependencia. También tenemos la anual y mensual. La deducción especial para nuevos profesionales, esta tampoco la vamos a estar aplicando, esta es específicamente para sujetos autónomos cuando se trata de nuevos contribuyentes hasta, hasta 2 años o cuando, si son profesionales y sacaron la matrícula, hasta 2 años de haber adquirido esa matrícula, pero eso es específicamente para autónomos. Después tenemos la deducción específica para los jubilados, que eso no hubo modificaciones, son 8 haberes mínimos. Intereses hipotecarios es una deducción general. Estas que tengo acá son todas las deducciones del artículo 30 que fueron modificadas y agregadas cuando vuelve a surgir el impuesto a los ingresos personales. Porque recuerdan que mientras estuvo el impuesto cedular, las deducciones del artículo 30 dejaron de existir y las alícuotas que se aplicaban eran las del artículo 101. Cuando vuelve, a partir de julio, se aplican las alícuotas del artículo 94 y las deducciones del artículo 30. Pero estas deducciones son generales. Entonces tenemos intereses hipotecarios, 20.000. Que fíjense en que estos intereses, en la propuesta que se había mandado en la segunda, se había incrementado a el mínimo no imponible. Y bueno, después como se terminó aprobando la primera versión, se quedó lo que estaba en ese momento, que eran los intereses hipotecarios 20.000. 20.000 pesos al año es muy poco, porque estaríamos hablando de una hipoteca que se saca con los intereses que genera, y por otro lado, si está a nombre de 2 personas,
cada uno se puede deducir 10.000, ¿no? Porque el tope es 20.000. Servicio doméstico, el tope siempre va de la mano con el mínimo no imponible, por eso que cada vez que se actualicen los mínimos, o sea, cuando se actualiza el mínimo no imponible, también se va a actualizar servicio doméstico. Y acá puede ser que capaz tengo dos personas que trabajan en mi casa, una me cuida a mis hijos y la otra persona limpia. Bueno, en ese caso la deducción es por por una sola empleada, ¿no? Incluyendo aportes y contribuciones. Alquiler de vivienda. El alquiler de vivienda me lo puedo seguir descontando. Esto es el tope, tiene dos topes. El primer tope es el 40% de lo que figura en el contrato que pago y el otro tope es el mínimo no imponible. Este alquiler de vivienda antes me pedían que suba en el CIRADIC el PDF del contrato o una foto, bueno, ya ahora no me lo piden más. Pero ¿qué pasa? A esto se agregó un nuevo gasto adicional para poder deducirme que equivale al 10% de todos esos montos que yo pagué. Ahora, esta deducción que fue agregada para el 2023, lo que me pide es que el inmueble esté registrado en el RELI, que vieron que ya la obligación de registrar en el RELI decae. Pero ¿qué pasa? Se establece que si el propietario que alquila ese inmueble quiere obtener beneficios fiscales como el beneficio de bienes personales o si es monotributista el beneficio de la exención, lo que fuese, o para descontarse este 10%, tiene que tener registrado el inmueble en el RELI. Con lo cual quiere decir que capaz, si yo me quiero deducir el inmueble que alquilo en ganancias, a lo mejor, si ese inmueble no está registrado en el RELI, me lo puede rebotar el sistema, ¿no? Porque si no está registrado en el RELI, significa como que ese inmueble no está en alquiler. ¿Qué más tenemos? Y ahora voy con consultas. Ropa de trabajo y equipamiento. La ropa de trabajo y equipamiento es una deducción que no tiene tope. El equipamiento se usó mucho cuando fue que empezó la pandemia, eh, para todos aquellos que tuvieron que volver a casa a trabajar en relación de dependencia. Entonces, podía pasar de que el empleador les cubría esos gastos o no, en la mayoría de los casos no se cubrían, por ahí sí te dan una computadora, pero bueno, si tengo gastos de internet o lo que fuese, todos esos gastos me los podía deducir, ¿no? En el CIRADIC y no tienen tope. Hoy me los puedo seguir deduciendo, digamos. AFIP en su momento había publicado unas circulares, y creo que fue en el 2021, que el empleador no es responsable solidario de lo que informe el empleado, y que si el empleado se informa de estos gastos de equipamiento, entre otros, el empleador no se los puede impugnar, los tiene que considerar. Pero también es cierto que hay empleadores medio reacios a esto, pensando de que capaz pueden generar un perjuicio y algunos gastos los termina impugnando. Así que esto también es muy personal del empleador. La realidad es que no corresponde. Si yo quiero deducirme gasto de ropa de trabajo porque de repente no me dan uniforme, digo, bueno, pero esta ropa es la que uso para la oficina, también me la voy a poder deducir. Hay varios fallos de corte que admiten, o sea que la Corte le da la razón a los contribuyentes de que admiten de que está bien que esa ropa de trabajo se la puedan deducir. Entonces, en este caso, mientras tenga los comprobantes de todo, gastos de equipamiento y ropa de trabajo, me lo voy a poder descontar sin tope. Honorarios médicos, esto no cambió. Honorarios médicos son las facturas que puedo recibir de todos aquellos profesionales de salud que no me cubre la prepaga o la obra social. Por ejemplo, voy a un nutricionista, un psicólogo,
un dermatólogo, todo lo que va por fuera. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Que me emita una factura. Esa factura son honorarios médicos y me la puedo deducir. El primer tope de esa factura es el 40%. Cuando yo ingreso todos los datos de la factura, el sistema automáticamente me toma el 40%. Y ese 40% no puede superar al 5% de la ganancia neta. Después tenemos plan médico. Plan médico son todos los gastos médicos, generalmente en empleados en relación de dependencia. Voy a considerar si derivo aportes, o sea, ustedes piensen que todo lo que viene descontado por recibo de sueldo no me lo puedo volver a deducir, ¿no? Pues ya me lo están descontando. Ahora, si derivo aportes de la obra social a una prepaga, esa derivación, lo que pago por mes, me lo puedo descontar. Y eso que me estoy descontando, el tope es hasta el 5% de la ganancia neta. Donaciones. Donaciones también me la voy a poder descontar siempre que se trate de un ente que esté avalado por ARCA para que me permita descontarme las donaciones. O sea, eso cuando ingreso la deducción y pongo el número de quit, si es, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, me lo va a aceptar. Entonces, de lo que yo estoy donando, me puedo deducir este gasto hasta el 5% de la ganancia neta también. Y lo que va a hacer es preguntarme de qué forma lo doné. Si digo con la tarjeta de crédito, me va a pedir los datos de la tarjeta, y si digo mediante la cuenta bancaria, por ejemplo, por transferencia, me va a estar pidiendo los datos del CBU. ¿Qué más tenemos? Gastos educativos. Los gastos educativos me puedo descontar como tope el 40% del mínimo no imponible. Estos gastos educativos contemplan servicios y herramientas. ¿Qué son los servicios? Pago de colegio, matrícula, cuota, comedor, transporte. ¿Qué más puedo poner como servicios? Bueno, llevo a mis hijos a un instituto de inglés. También lo puedo poner. Lo llevo a robótica. También me lo deduzco. Y las herramientas son todos los materiales que se necesita para el colegio, el uniforme o el guardapolvo, etcétera. Lo que tengo que tener en cuenta es que todo esto que yo informe, que va a ser un montón, solamente me puedo tomar el 40% del mínimo. Entonces, fíjense en que sería en el año, hasta ese momento, antes de que se actualicen, 1.236.000, con lo cual seguramente en poco tiempo se llega al límite, uno sigue informando y ya no te van a considerar más esa deducción. Otro tema de tener en cuenta, que los gastos educativos es específicamente para los hijos. No es que puedo descontarme un gasto educativo porque yo estoy realizando un curso. Eso no es deducible. O sea, si quiero deducirme algo más que no entra por CIRADIC, puedo presentar la declaración jurada determinativa con el saldo a favor y veré qué pasa. Pero en lo que es el CIRADIC, solamente me voy a poder descontar los gastos educativos de los hijos que yo me deduzca. De hecho, cuando ingreso ese gasto, me va a preguntar a cuál de mis cargas de familia se vincula ese gasto. Cargas de familia de hijos, ¿no? Y entonces yo voy a estar tildando. Tampoco es necesario que sea tan preciso. Voy a indicar que, por ejemplo, tengo una factura que me hace el colegio por mis dos hijos. Bueno, un mes lo pondré en uno y otro mes lo pondré en otro. Tengan en cuenta que acá lo que se considera es el tope, que es el 40 del mínimo no imponible. No, no es que va por factura, sino que va por gasto total de ese ítem. Después, ¿qué tenemos? La zona, lo que es las deducciones que se incrementaban para la zona patagónica, se elimina también. O sea que a partir de julio se derogó. Y se agregó una nueva deducción especial equivalente a la 12ª parte de cada una de las deducciones del artículo 30. Quiere decir que si una persona tiene como descuento mínimo no imponible
deducción especial ampliada y un hijo, va a venir una deducción que depende de cada empleado, que corresponde a esa doceava parte. La doceava parte del mínimo no imponible, la doceava parte de la carga de hijo y la doceava parte de la deducción especial ampliada, que es esta que tenemos acá y creo la vamos a ver en la grilla. Bueno, voy con preguntas. Graciela me dice, ¿qué deducción aplicás a los jubilados que cobran según sueldo de los activos? Mira, las deducciones para los jubilados es exactamente igual. Lo que vos tenés que pensar, o saber mejor dicho, es que para poder tener la deducción de los 8 haberes, no tiene que estar inscrito en bienes personales y no tiene que tener otro ingreso. Mira, Porque, Mariana, discúlpame, Marianela, mira, la nueva decime, ley, Graciela, mira lo que te comento, la nueva ley estableció el paquete fiscal que esta tercera situación de jubilados la contempla especialmente y dice que no se pueden tomar la deducción de cuarta categoría de los 14 millones, sino que tiene que ser menor. Aparte está la de los 8 15 haberes. sueldos. Y no me queda claro cuál es. No, el Es tema es así. una tercera situación nueva, Sí, ¿entendés? el tema es así. Lo que pasa es que no sé hacia dónde lo apuntaron, ¿no? Pero el Y o tema es, sea, lo apuntaron a aquellas remuneraciones, jubilaciones que no son ordinarias, sino que tienen, digamos, un valor adicional que se lo liquida porque cobran o el 82% móvil, suponte. sí, ¿Entendés? lo que pasa Es, que ahí vos tenés, o sea, vos tenés estas dos deducciones, ¿no? En realidad son tres, pues tenés la deducción simple, la ampliada y la de 8 haberes mínimos. La de 8 haberes mínimos ya te dije cuándo entra, ¿no? Cuando es solamente que tienes ingreso por jubilación y nada sí, más, y no sí, no queda es el fuera. caso, sí, Por claro. eso, o mismo, capaz estaba inscrito en bienes personales, no lo sabía y no te lo permite descontar porque hay que darlo de baja. Eso por un lado. Sí, Pero sí. después, ¿qué pasa? Vos cuando tenés la jubilación, sí te corresponde, porque la jubilación, por eso digo, no puedo decirte quién te dio o de dónde se informó eso, porque cuando vas a, digamos, cuando se genera la retención, que en este caso tendría que ser ANSES, la persona que retiene, Sí. tiene que descontar mínimo no imponible si tiene cargas de familia y después la deducción especial ampliada. Lo que Pero no puede me hablo, pasar, pero no me refiero a la ampliada, ¿eh? No, ya sé, la nueva, no estoy hablando de la nueva deducción, sino que estoy hablando de las del yo no estoy artículo hablando de 30. ninguna nueva deducción, estoy hablando de las deducciones existentes de siempre. La deducción Eso, especial eso, ampliada es de eso, siempre. eso. Claro, claro, claro. Eso, La dale. deducción Sí, especial ampliada, que es la que tengo acá hasta ese claro. momento, de 14 millones, esta existió siempre para empleados en Sí, relación de sí, dependencia. O sea, solo se claro. sacó cuando estuvo el impuesto celular. Pero Sí. digo, por eso no sé qué es lo que te dijeron. Lo que No, no me dijeron nada. corresponde, Lo que dice la ley, no me dijeron nada. La nueva ley, el nuevo paquete fiscal, leyendo, digamos, el artículo 30, te establece para los jubilados que, por ejemplo, cobran el 82% móvil, ¿entendés? Por eso, de acuerdo a los sueldos activos, no se pueden tomar la deducción especial. No se pueden tomar, tiene que ser menor. Y la verdad que no, así como está esta deducción especial para los emprendedores, ¿viste? Los nuevos profesionales. Y, no, y- pero y- los jubilados, yo la verdad que esa parte no sé, o sea, lo tendría que leer como para decirte, ok, pero ok, en ok. lo que es los jubilados tienen la misma deducción. Digamos, un Sí, jubilado es el siempre tuvieron, equivalente, siempre tuvo la misma deducción, claro, por eso, pero es el con el paquete equivalente. fiscal lo cambiaron. No, tiene que, ahí me parece que hay una mala, que hay algo que se está como interpretando quizás mal, porque si Por se eso, saca un por lado, se ahí, saca el otro. Lo único que puede pasar es que te genere un saldo a favor y por eso tenés un tope. Pero si no hay un saldo a favor, la deducción que corresponde, si no es la de 8 haberes, es la deducción especial ampliada. ok, Habría que ver ok. eso, para mí hay como quizás Bueno, algún tipo de error de interpretación, pero ¿se entiende? O sea, como que es jubilados, pensionados
Y empleados en relación de dependencia es lo mismo, porque sería ya el colmo terminar de decir, bueno, No, que le saca más beneficios. es así, te digo Marilena que es así, sí, hay que mirar el tema porque es así. Pero bueno, ok, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a seguir con las consultas que quedaron. Marianela, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime, Y no escribí Evelyn, porque es confuso, sí. no Yo hay tengo problema. se me genera dudas con esto del impuesto cedular y lo que sucede después con el nuevo régimen, con estas Sí, deducciones. Vos podés elegir por uno o por otro de acuerdo a la conveniencia del empleado o aplicás para 6 meses una cosa y para 6 meses la otra. es para todos los empleados. Esto no es optativo. No, está bien, pero entonces son 6 meses, va por régimen cedular y 6 meses por régimen general. No es general. Pues no nos confundamos con eso, porque el Ok. régimen general es por autónomo. O sea, No, está ¿qué bien, hablando pasó? del régimen, el normal, que estuvo El siempre para nuevo, empleados en que es relación de dependencia. tal cual, es así. Ok, Digamos, todos los empleados de enero a junio entrábamos por cedular, salvo las excepciones, como por ejemplo los directores que eran autónomos, que son autónomos. Pero si no, todos entrábamos o sea, todos los empleados por impuesto cedular. Lo que ok, pasaba es eso que sí. algunos sufrieron retenciones y otros no. Ok, entonces 6 meses van por cedular y el resto va por la Por escala, el deducciones y... impuesto a los ingresos personales, tal cual. Ok, Así es. ahora, a mí me pasa generalmente cuando hago ganancias, que también eso me generó dudas de lo que dijiste, si una persona tiene exceso de retenciones o percepciones y es empleado en relación de dependencia, cuando vos haces el trámite, AFIP lo que te dice es tenés que presentar determinativa, exteriorizar el saldo a favor y pedir devolución. Sí. En ese caso, ¿cómo llegás al impuesto? Porque lo que me pasa generalmente con los empleados en relación de dependencia es que cuando vos querés llegar al impuesto determinado, como el año pasado, por ejemplo, que era por tramos, no tenés forma de tocar algo en el sistema para que te dé el impuesto que deberías calcular. No, pero viste que después salió una aclaración de de qué ítems tenías que utilizar para que te compense. O No, sea, eso no lo vi. eso va a Ok, terminar saliendo, o termina ok, saliendo una línea donde vos puedas poner todo lo residual, o sea, todos los montos que no te coinciden para que te termine coincidiendo con el 1359. De modo en que a vos te quede reflejada cuáles son las percepciones que no te devuelve el empleador y que vos ahora lo pedís por la DECLA. ok. Listo, no, no, yo la otra vez no lo pude, no lo encontré realmente a eso, así que Ah, después... porque después, mail. cuando se fue acercando la fecha, la AFIP empezó a publicar de dónde se tenían que incorporar esos saldos, justamente para que te cruce con el 1357 que fue en ese momento y que te pueda quedar ese saldo a favor también. Ok. Sí, es medio un Igual es un enlatado. chiste. Sí, Sí, y igual hay que tener en cuenta, Evelyn, ¿no? Que con la experiencia que venimos teniendo, vos podés presentar la determinativa y, viste, después queda en fiscalización un montón de tiempo. eh, digamos, el hecho de presentarla no significa de que te lo van a no, no estar te lo dan. reintegrando, Tal cual, ¿no? tal cual. Y también lo que te podés fijar, que por ahí muchos no lo tienen en cuenta, ¿vieron ese 25% que venía de bienes personales? Ahí capaz también hay algo que se pueda pedir, que se puede pedir por, por el 1746, ¿no? Por el formulario manual de la página de ARCA, que es devoluciones y percepciones. Porque por ahí, si ingresás por ahí, ves que tenés algún saldo con ese 25% en la medida en que no pague bienes personales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 como que Aunque tenés también, todo cubierto lo otro, por ahí puedes probar a ver si tenés suerte. sí, igual capaz que te lo aprueban todo y yo conozco un montón de casos que lo aprobaron en marzo, le aprobaron la devolución, los intereses al mes de marzo y ese saldo a favor está en saldo de libre disponibilidad para eh, transferirlo a la persona cuando quiera AFIP. Conozco un montón de casos de que está ese saldo, esa percepción ahí a favor,
Así que si bien está aprobada, todavía no la pagaron. Yo no sé si ustedes conocen, pero con lo que voy es que no sé este año qué va a pasar. Porque, pero bueno, el procedimiento sería ese. Si tu empleador no te lo puede devolver porque supera las retenciones, tenés que ir directamente por la determinativa. Y tratar Gracias. de ver cómo te cruza, porque también la informativa de ganancias la han sacado por eso, porque vinieron haciendo tantos chinos que tantos líos, ¿no? Y cada vez que se tenía que hacer el anual, el ajuste, que no había forma de poder invocar en los casilleros. Entonces terminaron sacando la informativa, pero no contemplaron de que muchos presentarían la determinativa por este tema. Entonces ahí se vuelve a generar de nuevo ese enroque. Pero hay que esperar, y si vos ves que en algún, que no tenés un casillero, fíjate, hay que ver de qué manera, dónde lo podemos meter como para que te termine cerrando la decla. Exactamente igual no va a quedar. Muchas gracias. No, de nada. Eh, Silvana me dice, si informé todos los datos del mes en el CIRADIC para el cierre anual 2024, ¿tengo que presentar algo más? No. Asegúrate de que lo hayas enviado al empleador. Si ya lo enviaste, hay que esperar nada más. Alicia dice, en Ciradic desde enero a junio los sueldos quedan informados en el importe bruto en el impuesto cedular. Claro, era lo que hablábamos con Evelyn. De enero a junio va por cedular, de julio a diciembre estaríamos yendo por el impuesto a los ingresos personales. Cecilia me dice, para la deducción del alquiler, ¿hay algún impedimento, como por ejemplo ser titular de un inmueble o proporción de eso, del mismo? No, ninguno, te lo puedes descontar igual. Porque puede pasar a veces que por sucesión tengamos un porcentaje de un inmueble y en realidad uno no está viviendo ahí. Valeria me dice, para el caso de la ropa, puede ser cualquier ropa y el comprobante puede ser consumo. Sí, a ver, el tema es que si vos tenés la factura, te lo vas a poder descontar. Pero lo que les decía es que obviamente, si por ejemplo el empleador te da un uniforme y eso directo te lo impugna. Pero después hay casos en que no te lo consideran tampoco, lo cual no está bien, porque justamente esta deducción la tienen que considerar. Pero ahí, si vos me preguntás, yo te diría cualquier ropa con el ticket y ya está, que vas a tener un ticket, una factura clase B. Así que eso te lo puedes contar. Irene me dice, equipamiento, ¿qué puede ser? ¿Tiene que tener el contribuyente la factura con su quill de la carga de familia? No, no es necesario. El equipamiento puede ser, por ejemplo, gastos de internet, o sea, la factura que te viene de internet. También podés descontar gastos de luz, si querés, de manera proporcional. Después, no sé, si por ejemplo te compraste, no sé, un teclado, un mouse, todo lo que sea que te sirva para trabajar, ¿no? En lo que sería en relación de dependencia, todo lo que hayas adquirido y que te sirva para trabajar en tu casa. Bueno, Gustavo me dice, ¿hay alguna deducción que se considera solo en la liquidación final al cierre en vez de tomarla mes a mes? En lo que va por CIRADIC, te diría que sí. Hay deducciones anuales como los seguros, pero después, por ejemplo, cabe pensar los intereses. De todas maneras, por más que sean anuales, la mayoría de los empleadores, la mayoría de las empresas te lo considera de manera mensual. Por ejemplo, empleada doméstica también es anual, porque vos tenés un gasto en el año. Pero en la mayoría de los casos se considera mes a mes. Y una vez que pasaste el tope máximo, ya con el ajuste no se te va a considerar más. Nicolás, el tema de las prepagas. Suponete que yo tengo la obra social que me descuentan a mí por
empleado en relación de dependencia y derivo aportes a OSDE para tener un mejor plan. Esa derivación de aportes me van a facturar, ¿no? Y tengo que pagar. Ese monto que abono por fuera de lo que es el recibo de sueldo es lo que me voy a poder descontar como un gasto, como un gasto médico, ¿no? Es esta diferencia que a mí me viene una factura por 100.000 de OSDE, bueno, esos 100.000 me los deduzco. Los voy a poner en gastos médicos y me van a tomar el 5% de la ganancia neta de cada mes. Irene me pregunta, ¿los gastos educativos son por hijos mayores de 18 o menores? Son para menores de 18 años y si tengo un hijo que estudia en la facultad, voy a poder descontarme también esos gastos educativos. No me voy a descontar esos gastos, o sea, no me voy a descontar la carga de familia, ¿sí? No me la voy a deducir porque ya es mayor. Pero si tiene gastos educativos y tiene más de 18 años, me lo puedo descontar también. Todas las deducciones están contempladas en el artículo 30, Karina. Y me pregunta, si un gerente es autónomo y está jubilado, ¿no puede tomarse la deducción de jubilados? No. Ahí, ¿qué va a pasar? Va a ser gerente, es obligado a pagar autónomos, todos los meses tiene que pagar esa parte y va a tener los honorarios por gerente. Esos honorarios que está abonando, vamos a suponer eh, que puede ser un socio gerente, que sería en este caso, esos honorarios van a estar grabados por cuarta categoría de ganancias como autónomo. Si además es jubilado, va a poner que el ingreso por jubilado también va por cuarta. Pero cuando va a las deducciones, va a tener el mínimo no imponible, cargas de familia si tuviera, y después va a tener la deducción especial. Pero acá siempre la deducción va atada al monto de jubilación. Por ejemplo, sí, ¿qué quiero decir? Como es un sujeto autónomo y la deducción que le correspondería sería la deducción simple, ¿no? La que no es nada ampliada, la que es simple, si además es jubilado, le va a corresponder esta deducción incrementada, pero en la medida en que esa deducción incrementada no supere el monto de la jubilación. O sea que el monto de jubilatorio va a ser el tope. Va a ser el tope para la deducción especial ampliada. Si la deducción especial ampliada es mayor a lo que haya obtenido como jubilado, por la jubilación, el monto que se puede deducir es hasta el monto que obtuvo por jubilación. Eso topea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a terminar abonando impuestos por los honorarios que obtenga como gerente. ¿Se entiende más o menos? Ahora, si lo que obtuvo eh, por jubilación es menor a la deducción simple, se deduce la deducción simple. O sea, lo que no me puede generar nunca es un saldo a favor. Valeria dice, cuando realizo una declaración jurada determinativa y tengo que pedir el saldo a favor, tengo que pedirlo por SIAP la devolución. No, lo vas a hacer todo vía web. Primero te fijas, tener el número de CBU cargado en la página y que ese número de CBU que está en la página AFIP esté habilitado para devoluciones. Primero que chequeas, porque parece una obviedad, pero ha pasado de que por ahí se devuelven las percepciones y se rechaza por el CBU. Y después ya no te lo devuelven. Es así. O por lo menos los casos que he conocido no se han devuelto por tener ese error. Entonces, una vez que chequeo que está el número de CBU bien cargado, de que está habilitado para devoluciones, después voy a presentar la determinativa mediante ganancias
pero por la página. Y lo presento. Lo que sí me va a pedir, y acá sí, es que para solicitar la devolución tengo que inscribirme en el impuesto. Entonces me inscribo en el impuesto y después tengo que acordarme de darme de baja, porque si estoy inscripta en el impuesto, después al otro periodo fiscal voy a tener que volver a presentar, aunque sea que no tenga que pagar. Bueno, Karina me agrega, además de ser socio gerente, tiene sueldo en esa sociedad. O sea, porque ahí es lo mismo, si realiza tareas técnicas administrativas, que va a tener una remuneración por parte de la sociedad, es lo mismo que te dije antes con la jubilación, es exactamente desde la misma forma. Siempre voy a tener el sueldo que le pagan como empleado en relación de dependencia, los honorarios como gerente de cuarta categoría, y después, en cuanto a las deducciones, va a ser lo mismo, va a tener mínimo no imponible, cargas de familia y la deducción especial. En principio te digo, es la ampliada, pero si el sueldo es menor a la ampliada, no se puede aplicar la ampliada porque excede. Entonces, el sueldo sería el tope. Irene me pregunta si el tope de gastos educativos del 40% del mínimo es por cada hijo. La respuesta es que no, es un monto total. Por eso digo, si uno tiene 2 hijos y se empieza a deducir esos gastos, enseguida llega al tope. Claro, Fabián me dice, la deducción de 8 mínimos no se aplica cuando el jubilado tiene bienes personales o tiene otras rentas. Incluso, capaz no paga bienes personales, pero si estaba inscripto, ¿no? Y no se dio de baja, tampoco se permite esa deducción. Karina, si la cuota de la prepaga no la abona el empleado, no estaría bien deducírselo, porque acá lo que hago es, yo me trato de deducir lo que lo que no me descuenta la empresa, ¿no? O sea, lo que no me deduce la empresa. Entonces, si la empresa me paga esa derivación, no estaría bien que yo me que yo me la deduzca, porque ese gasto lo está haciendo la empresa. Valeria me dice, ¿todos los contribuyentes pueden hacer declaraciones juradas de ganancia determinativa o solo los que están obligados a presentar ganancias? No, a ver, la determinativa de ganancias generalmente la presenta el que está inscripto por alguna actividad que tiene que pagar ganancias, ¿no? El que es autónomo, por ejemplo, o capaz no es autónomo, pero capaz tiene que presentar ganancias, yo qué sé, por tener un inmueble en alquiler. Entonces, ese inmueble que tienen al alquiler, que es una ganancia de primera categoría, le da ganancia agravada, ahí no es sujeto obligado a pagar autónomo, presenta igual. Después, otra persona, por ejemplo, como hablábamos antes, no me acuerdo con quién era que hablábamos, pero si tengo percepciones y no me las devuelve el empleador porque me retuvo de menos y las quiero que me la paguen, voy a presentar la determinativa de ganancias, que ahí sí me tengo que inscribir. Pero si no, o sea, que tengas algo puntual, no presentarías las de ganancias, la decla de ganancias. Me dice, si quiero presentar una decla de ganancias determinativa de 2023, cuando vas a presentar te va a preguntar qué periodo fiscal es. Si es del 2023, no lo puedes declarar como 2024. O sea, si vos tenés que presentar, por ejemplo, querés presentar, no sé, la del 2024 y no presentaste la del 2023, te va a decir, usted no presentó la del 2023, entonces tenés que presentar esa primero. No sé bien ahí para dónde apunta la pregunta, pero bueno, sigamos avanzando.
Esta es la escala del artículo 94. Ahí me está como, bueno, se dibujó la pantalla. Hasta ese momento también, porque después se modificó. Ahora, ¿qué pasó? Que otra de las modificaciones establece que tanto el artículo 30 como el artículo 94 se van a estar actualizando por el IPC. ¿En qué fechas? En enero y en julio. En enero se actualiza por el promedio del IPC del semestre anterior y en julio se actualiza por el IPC del promedio entre enero y junio. Entonces quiere decir que el artículo 30 y el artículo 94 que veníamos arrastrando se actualizó, que salió publicado ayer, a partir de enero. A partir de enero se va a utilizar hasta junio. En julio va a salir otra nueva actualización y esos valores de las deducciones del artículo 30 y las alícuotas del artículo 94 se van a estar modificando a partir del mes de julio y se van a aplicar de julio a diciembre. ¿Qué va a pasar? En enero se modificaron ayer. ¿Qué pasa? Tenemos dos situaciones. Primera situación, el empleador paga los primeros días del mes. Quiere decir que los primeros días de enero, del 1 al 5, pagó diciembre. Como impuesto a las ganancias va por lo percibido, yo voy a tener que decir, sueldo de diciembre, ok, se paga los primeros días de enero. Esos primeros días que pagué de enero, debería aplicar las nuevas deducciones y las nuevas alícuotas. ¿Lo pude hacer al 5 de enero? No. Entonces, ¿qué hice? Tomé la remuneración de diciembre y busqué cuáles fueron las deducciones de enero que tenía del año pasado, pero las últimas que se habían actualizado, que ahora vamos a ver. Y cuando voy al artículo 94, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Recién ahora se actualizaron. Con lo cual, cuando se devenga el mes de enero y esa remuneración de enero se pague los primeros días de febrero, ahí se va a hacer el ajuste por la actualización de las escalas y de las deducciones que no se pudieron aplicar al mes de enero. Segundo escenario, el empleador paga a fin de mes. Enero devengado lo paga el 28 de enero. ¿Qué pasa? ¿Cuándo cerró ese empleador? Generalmente, si paga el 28 de enero para que se hagan todos los procesos y demás, tuvo que haber cerrado el 22, 23. Al cerrar, digo, puede pasar que cuando hayan cerrado, justo haya sido cuando se publicaron las nuevas deducciones y las nuevas escalas, con lo cual es raro que esto haya pasado. Entonces ya desde enero se toma todo bien y se retiene en función de enero. Pero pudo haber pasado que se cerró el mes antes de que se publiquen las nuevas escalas y nuevas deducciones. Entonces, ¿qué pasa? Si se cerró el mes antes, de nuevo, enero se va a estar reteniendo en función a los datos del año pasado y cuando se devenga el mes de febrero y se pague febrero a fin de febrero, ahí se va a ajustar. Porque también acá hubo confusión. Bueno, pero si hay unos ajustes que surgen de esta actualización, ¿ese ajuste va a la liquidación final? No, o sea, no va al ajuste anual, porque si no, se termina siempre perjudicando al empleado porque Arca termina publicando todo muy sobre la fecha, como fue también el año pasado que sucedió. Y sobre estas actualizaciones, a modo de excepción, se permitió para el 2024 que el artículo 30 y el artículo 94 se actualice a septiembre, tomando el IPC de junio a agosto.
Entonces quiere decir que a partir de septiembre, después octubre, noviembre y diciembre, se tuvo una deducción un poquito mayor y las escalas lo mismo porque se actualizaron con el IPC. ¿Qué pasó? De nuevo, cuando, bueno, el año pasado pasó un montón de cosas, porque en julio se empezó a retener. El CIRADIC no estaba habilitado, con lo cual ningún empleado podía deducirse nada. Se habilitó tarde y también, creo que eran las 11 de la noche cuando se había habilitado. Entonces, ¿qué pasa? El empleador que pagó a fin de mes de julio, el mes de julio, tuvo que retener sin tener en cuenta las deducciones. O sea, solamente se tuvieron en cuenta las deducciones básicas, mínimo no imponible, deducción especial ampliada, pero las cargas de familia no, ni las deducciones generales tampoco, porque no estaba habilitado el CIRADIC. Esto se informó después de que se habilitó el CIRADIC, con lo cual, una vez que se informó, después los empleadores decían, pero ¿cómo? Si ahora el empleado me está informando y yo ya cerré, ese ajuste se lo hago con la liquidación anual, con el cierre ahora en marzo. No, porque en realidad el empleado no informó porque no pudo, ¿no? Porque fueron los tiempos de ARCA, que fue en ese momento AFIP, muy sobre la fecha. Entonces lo que tengo que saber ahora, para lo que es el 2025, que si dentro del ajuste hubo algo que capaz con ese desfasaje de fechas de cuando se publicó, de cuando se habilitó el CIRADIC, porque también esa otra, nos preguntaban, bueno, pero todo esto va en el ajuste anual. No, pero si una persona con cargas de familia no se pudo descontar nada porque el CIRADIC no estaba habilitado, entonces ¿cómo no se lo vas a considerar al mes siguiente? Eso es perjudicar al empleado. Igual muchas cosas, muchas entre líneas van, ¿no? Para ese lado, para el tema de no perjudicar la recaudación, digamos. Pero bueno, hablando, es como que para tratando de no de perjudicar al empleado lo menos posible, bueno, una vez que se habilitó el CIRADIC, ese ajuste se hizo en el mes de agosto, ¿no? En el mes de agosto, en el mes de septiembre, según cuando cuando se haya hecho el cierre. Y ahora lo mismo, con las nuevas actualizaciones, el- esos tres escenarios que vimos, que no lo vamos a repetir, el ajuste tiene que venir en el mes de febrero. No puede dilatarse hasta el otro cierre. Claro, Mabel, es así. El ajuste, digamos, la actualización por IPC va a ser en enero, que es ahora que ya se hizo, y en julio. Entonces, ese desfasaje de que capaz no pueden tomar los nuevos valores y después me lo devuelven, debería ser 2 veces en el año, ahora y después en julio o en agosto. Bueno, hasta acá vamos bien. Todas estas son las deducciones que se lo dejo como lectura, que es lo que estuvimos hablando en realidad, ¿no? Todas las deducciones que tienen permitidas. Esto no cambió, digamos, las últimas modificaciones de estas deducciones que fueron en el 2018, ahora que se reactivaron, vuelven a ser las mismas, con esta agregada de la unión convivencial. Bueno, acá tienen un ejemplo del año pasado, ya ahora no sé mucho si sirve, pero para que tienen como la separación de enero a junio con los 15 salarios y de julio a diciembre que se implementa el impuesto a los ingresos personales. Ustedes saben que algunas provincias pusieron un... Ay, no me sale ahora.
Bueno, apelaron a este impuesto, ¿no? A este nuevo impuesto. Pusieron una cautelar. Uno fue Chaco y otro Santa Cruz. ¿Qué pasa? Cuando surgen las cautelares, que fue en el mes de septiembre, eso suspende el impuesto nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En teoría, hasta que el juez dictamine si considera que es constitucional este impuesto a los ingresos personales o si considera que no lo es, hasta ese momento no pueden retener, ¿no? Es decir, no se puede retener el impuesto a los ingresos personales porque se suspende este impuesto nuevo hasta que se dictamine. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? Dice, bueno, si yo no aplico ningún impuesto, se perjudica la recaudación, ¿no? Por esas dos jurisdicciones, en principio, que están con la cautelar. Entonces, para no generar esto, se dio como una interpretación o una orden de que se siga reteniendo impuesto cedular. ¿Qué quiere decir? Que para todos aquellos empleados que tengan una remuneración menor o igual a los 15 salarios mínimo vital y móvil, siguen exentos. Y los que superan esos 15 salarios se grava por el impuesto cedular. Ahora fíjense en ¿qué dijeron? Yo pongo una cautelar. Mientras dure esa cautelar, no se puede aplicar ni el impuesto a los ingresos personales, ni tampoco el impuesto cedular porque se derogó, dejó de existir. Y además, el impuesto cedular, a partir de julio, tenía que cambiar estos 15 salarios mínimo vital y móvil, tenían que tomar el último salario mínimo que se hubiese acordado. Pero no se llegó a publicar para el mes de julio porque se derogó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que están haciendo? Están reteniendo impuesto cedular para los empleados que superan los 15 salarios mínimo vital y móvil al mes, o sea, tomando el salario de enero 2024. O sea, estos de 156.000, o sea que siguen tomando un mínimo no imponible de 2.340.000. Y ustedes imagínense que al no actualizarse ese salario y seguir y siguiendo, y como siguen tomando esos 15 salarios mínimo vital y móvil a enero 2024, la mayoría viene sufriendo retenciones de impuesto celular. Desde julio, ¿no? Desde julio no, desde septiembre. ¿Cuándo? Que fue cuando surgió la cautelar y cuando ya estaba derogado el impuesto celular. Pero esto lo hacen y se termina perjudicando a los empleados, que obviamente los empleados ya en muchos casos ya están con abogados y van a empezar a iniciar demandas porque justamente se le está aplicando una retención de un impuesto que no existe. A lo que voy con esto es que a pesar de lo que está normado, se sigue buscando el no perjudicar la recaudación para evitar tener algún tipo de inconvenientes, ¿no? Y se le sigue tocando el bolsillo a los empleados. Pero con esta causa se va a terminar, se van a empezar a iniciar demandas justamente porque se está aplicando un impuesto que ya está derogado. El impuesto celular dejó de existir, entonces ya no se puede aplicar más. Esto se lo cuento nada más porque no sé si han leído algo, pero bueno, en nuestro caso tenemos justo en esas jurisdicciones y vemos lo que está pasando y uno no se deja de asombrar. Bueno, estas son las deducciones que teníamos hasta agosto y que luego, y bueno, el artículo 94 hasta agosto y que después se terminó modificando en el mes de septiembre. Sí, Ariel, ya vamos a ver la liquidación. Del 2025 vamos a ver una liquidación, pero con
con las escalas que teníamos antes. Pero igualmente el material se los dejo. Bien, todo esto se los dejo para lectura porque veo que están como un poco ansiosos. El impuesto cedular se liquidó desde el mes de enero 2024 a junio 2024. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar, todo esto se lo dejo como lectura, y vamos a pasar directamente a el Excel, como para que veamos los números. Acá tienen el formulario 1359, que sería para el 2024. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Son un montón de planillas, como pueden ver. Yo les voy a ir mostrando cómo, cómo se estuvo haciendo más o menos, cómo fue el pasaje de un impuesto al otro. El primer caso que voy a tener es impuesto cedular. Estas serían las remuneraciones, esto lo tenemos a septiembre, como para ver el pasaje. Serían todas las remuneraciones brutas que recibió el empleado. Después tenemos el plus vacacional, el SAC prorrateado y efectivamente cuánto fue lo que obtuvo de SAC. ¿Cómo fue el tema? Cuando estábamos dentro del impuesto cedular, esto se los voy a explicar rápido, tenemos la remuneración bruta, el SAC que se calcula la 12ª parte de la remuneración, esto es específicamente para que cuando se le pague al empleado la primera cuota del SAC y la segunda cuota del SAC, no termine saltando de escala, pero la realidad es que se le empieza a retener por el aguinaldo desde el mes de enero. Entonces tenemos la remuneración bruta de enero más la 12ª parte del SAC. Le descontamos el mínimo no imponible, que esto lo van a tener de acá, en la parte de los 15 salarios mínimos vital y móvil. No tiene nada más para no tiene nada más para descontarse, porque no tiene ni empleada doméstica, ni tampoco aportes a sociedades. Con lo cual me dice, bueno, la ganancia sujeta a impuesto fue de 368.333. Esto lo llevaba al artículo 101 de la ley en el mes de enero y la retención a aplicar es de 104.000 casi. Voy al mes de febrero, tengo la remuneración bruta, el SAC proporcional. En febrero tengo la remuneración acumulada de enero más febrero. Le resto los 15 salarios mínimo vital y móvil, enero más febrero, me dice, bueno, la ganancia sujeta a impuesto es 8,45, me fijo en febrero en la escala del artículo 101, la retención acumulada es 238.000. Como en enero ya retuve 103.000, retengo la diferencia. Todo esto fue hasta junio, que se aplicó impuesto cedular. ¿Pero qué pasó? Después, a partir de julio, surge el impuesto a los ingresos personales. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se amplió, como teníamos antes, el 1359, que antes era el 1357. Le voy a estar descontando todo lo que viene por recibo de sueldo. Después voy a tener las deducciones del artículo 30, y acá tengo mínimo no imponible, deducción especial ampliada, la deducción por hijo, porque en este caso se deduce 2 hijos. Después voy a tener una deducción nueva, que es la 12ª parte de todas estas deducciones.
Entonces, ¿qué hizo con todo esto? Hizo una proyección diciendo, en junio, si se hubiese aplicado el nuevo impuesto, le tendrían que haber retenido 520.892,70. Y como le aplicaron el impuesto cedular, le retuvieron 1.293.000. La diferencia, 772.000, es el pago cuenta que le quedó al empleado. Entonces, cuando voy a julio y se aplica la retención con la nueva normativa, voy a decir que tiene una retención a depositar mensual de 135.000 y un pago cuenta de 135.000 por el mismo monto, con lo cual esto se netea. Entonces, esto se descuenta del pago cuenta que le queda al empleado. Con lo cual, el empleado en este mes no tuvo que pagar retención porque se le neteó, y lo que sí tuvo fue la devolución por las retenciones del periodo fiscal 2023 que se había postergado a julio. Después, en el mes de agosto y en el mes de septiembre, lo mismo. La retención que le dio a pagar, se le descontó el pago cuenta y no tuvo que abonar. Si a este empleado, cuando llegó diciembre, se le siguió quedando un saldo a favor, se lo tienen que reintegrar en el ajuste anual ahora de marzo. Ahora, ¿qué voy a tener? En el primer cálculo, Noelia, que yo expliqué el impuesto cedular, no se descuentan aportes de jubilación y obra social porque no te permitía ningún tipo de descuento. Esa es la diferencia, y eso es lo que trato de entender, porque tienen como un nivel de ansiedad importante, y lo cual lo entiendo, pero para entender el 2025 tienen que entender el 2024, si no el 2025 no lo van a poder entender. Bueno, bueno, Noelia, ahora me voy directamente al 2025 y abro a preguntas porque cuando no dejan terminar el curso, la verdad que es algo que me molesta muchísimo. Si después se quedan con dudas, no sé Mira, qué yo decir. estaba con esto del 2024. Perdóname un poquito, Evelyn, que estoy terminando con las consultas. Noelia te decía, no hay descuentos jubilatorios ni de obra social porque en el impuesto cedular no te lo permitían la deducción, que es lo que tienen en la otra pantalla que mostré. A partir de que se inicia el impuesto a los ingresos personales, vuelven a estar los descuentos, que eso es lo que trato de explicar. Pero como quieren ir directamente al 2025, eh, no, no es que me enojo. Lo que pasa es que para poder entender, hay que entender todo el proceso. Si no, es imposible, porque después si yo voy directo al 2025, no van a entender lo de antes y no vamos a volver. ¿Está bien? Ahora sí, Evelyn, ¿qué me querías decir? Primero que para mí teníamos que ver el 2024, o sea, es como que el 2025 era medio una chapa, pero al margen de eso, mi pregunta principal es, cuando vos juntás y consolidás los dos impuestos, el cedular con el nombre que tiene, que es el general de Sí, empleados de dependencia, no entiendo lo del saldo a favor. ¿Por qué no genera saldo a favor? porque estos están en el escenario en que yo les contaba que hubo empleados que tuvieron tantas retenciones por el impuesto cedular, porque imagínense que es esto que hablábamos antes, ¿no? No tienen nada para descontarse, o sea, ni siquiera uno se puede descontar lo que va por recibo de sueldo. Entonces, vos tomabas la remuneración bruta, ¿no? Ese monto, le descontaba nada más los 15 salarios mínimo vital y móvil, y ahí ya te da una ganancia grabada sin poder deducirte nada más. Entonces, en ese caso, suponete que ahora, cuando vamos al impuesto a los ingresos personales, esa persona se pudo descontar eh, al conviviente, a dos hijos, por decirte algo, ¿no? Entonces, tiene tanto para deducir, más las deducciones generales, que no llega
a tener tantas retenciones como el impuesto cedular. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un papel de trabajo paralelo para decir, si de enero a junio se hubiese aplicado de entrada el impuesto a los ingresos personales, ¿cuánto le tendría que haber retenido a esta persona? Y ahí hace la comparación. Entonces decís, no, como esta persona tiene tantas deducciones y las deducciones son anuales, o no las puedes prorratear, son anuales, decís, no, esta persona tiene mucho para deducirse, que fue este caso, entonces la retención que tiene ahora es muy baja, la retención que hubiese tenido en junio es muy baja, porque hay que pensar lo que es un impuesto anual. Entonces, sí, aunque tomó enero a junio, julio a diciembre, que son dos impuestos distintos, no deja de ser el mismo. Entonces digo, cuando yo hago esa comparación, digo, bueno, a esta persona le retuve 10.000 y en realidad, como ahora empiezo a aplicar las deducciones anuales, le tendría que haber retenido 5.000, le queda 5.000 a favor. Entonces, el fisco te lo iba a devolver, tendría que haberlo devuelto, pero no lo devolvió. ¿Por qué? Porque necesitaba compensar con los empleados que no pagaron impuestos durante esos meses y que ahora empezaban a pagar. Al hacer eso, dice, no, yo no te voy a devolver. Lo que te voy a dejar es esos 5.000 como un crédito. Entonces, a partir de julio, las retenciones que vos vayas teniendo, te las voy a ir absorbiendo con ese crédito. Porque se tuvieron que implementar los sistemas así incluso, que fue súper engorroso poder eh, hablarlo y que se termine de entender como para implementarlo. Pero eso es a lo que voy. Dijeron, bueno, les quedó 5.000 de crédito. En julio le tuvieron que retener 1.000. Como tenía crédito ese empleado, esos 1.000 se reflejaban como retención y como crédito. Se neteaba, ¿no? Entonces, le queda 4.000 de crédito. Y así se iba pasando ese pago a cuenta que se llamó en los meses siguientes. ¿Se entendió más o menos? O sea, no es algo fácil de poder verlo desde el empleado y tampoco, bueno, desde el empleador, porque la verdad que fue bastante engorroso poder hacerlo. A mí, Pero de ahí, donde se me hace el cortocircuito es si yo tengo 6 meses que son de impuesto cedular sí, y lo aplico como impuesto cedular, y a partir de julio hago la otra, si la ley establece que en los primeros 6 meses no puedo tener deducciones, entiendo que las deducciones son anuales, pero el impuesto que yo debía haber pagado por lo generado en el impuesto cedular es es el que se determinó. claro, pero después se cambió, porque Ok, dice, como un a mix. es exacto, se hizo Eso. un mix. Fue lo mismo que el año que el 2023, diferente, pero también fue un mix, que fue re engorroso también. Por eso es que esperamos que para este año ya se vuelva a estabilizar y que sea como era antes, ¿no? Que anual, bueno, las actualizaciones ya está bien, y a partir de ese momento, pero acá al haber un mix, por eso es que se generó ese crédito. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, y ahora vamos entonces con lo que teníamos, por ejemplo, que es lo de este año. Las deducciones anuales, Carla, vas a tener que tomar la última actualización. La anual de diciembre fue la de septiembre, porque si bien son actualizaciones que se hacen en diferentes meses, ese monto se calcula para el año. Entonces, vos, ¿desde cuándo lo aplicás? Desde septiembre a diciembre. Pero para hacer el ajuste, la anual es la tomada en septiembre, que es la publicada en AFIP. Si ustedes entran a la página de AFIP, van a ver que en las deducciones, el artículo 94, primero aparece la anual y después aparece la mensual, ¿no? Y mismo ahora con las que se publicó, lo mismo. Te habla de que son de enero a junio. Cuando en julio se actualicen, se va a estar actualizando también la anual. Te lo aplican desde
julio. Pero esa diferencia va a venir también en el ajuste del cierre. Claro, exactamente, Carla. Bueno, y vamos con esto que querían del 2025. A ver dónde era que yo lo tenía. Acá van a ver que tienen las actualizadas, que eso lo agregué hoy, todo lo que es lo actualizado de enero a junio, tanto las deducciones como el artículo 94. Bueno, a ver si lo tengo por acá, como para que puedan verlo de este año. Acá tienen lo de enero, ¿no? Porque no nos podemos ir más allá. Este es todo el resumen este sería el caso de una persona, o sea, de un empleador que paga los primeros días del mes siguiente. O sea, en enero pagó el mes de diciembre. Y nosotros ahora estaríamos parados acá. Vamos a suponer que el 6 de enero del 2025 pagó la remuneración de diciembre. Entonces iríamos, podemos ocultar todo esto. Y tiene, como estoy en enero, voy a tener la remuneración de enero, ya no voy a estar acumulando. ¿Por qué? Porque más allá de que el empleador esté pagando los primeros días de enero y que pague el sueldo de diciembre, como es anual y por lo percibido se estaría iniciando un nuevo ejercicio en el pago. Entonces, la remuneración que se pagó en enero los primeros días fue 3.286.000. A esto le descontamos todo lo que viene por recibo de sueldo. Nos queda el neto del mes, 2.727.000. Después le voy a tener que considerar el SAC prorrateado, o sea, esa doceava parte del SAC, que lo puedo tomar del neto, lo puedo tomar bruto y descontarle, hacerle más o menos el porcentaje de descuentos. Eso depende del sistema que apliquen. Tenemos el monto neto con el SAC prorrateado y luego que voy a ir a las deducciones. Estas deducciones, como yo en ese momento no tenía la actualización que salió ayer, voy a considerar las deducciones anuales que se actualizaron en septiembre. Es decir, voy a ir a las deducciones del artículo 30 y me voy a fijar en septiembre, ¿no? Que son estas las que se actualizaron, que es todo lo negrito, se actualizó el monto. Y tenemos cuál es el monto anual, que era lo que hablábamos antes. Entonces, yo a esto le consideré un mes, ¿no? Que así se ha hecho, le consideré un mes, donde estaba acá. Y le descuento el mínimo no imponible de enero sin actualizar. Después tengo la deducción especial acumulada, o sea, la deducción especial ampliada acumulada, que acá voy a tener la última que se actualizó en septiembre de 15 millones, busco cuál es la mensual y se lo aplico también. Y después tiene la deducción por hijo. Una vez que tengo todas estas deducciones, voy a tener la doceava parte de estas deducciones, que me lo toma directamente de forma automática, y esta es la deducción que depende de la que tenga cada empleado. Tiene una ganancia neta sujeta a impuesto, y esto lo voy a llevar al artículo no 24,
que yo tenía actualizado al mes de septiembre, pero lo voy a tener que llevar considerando como si fuera el mes de enero. ¿Por qué? Porque yo el artículo 94 se actualizó en septiembre, pero de nuevo, como no tenía los valores en enero, tengo que tomar el último valor actualizado a septiembre. Entonces me voy a fijar que la retención que le tengo que realizar a este empleado en función de esos valores es de 182.000. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo vaya a febrero, que voy a estar incorporando este valor de enero más el valor de febrero porque es actualizado, yo ya, porque es acumulado, yo ya voy a tener estos nuevos valores y voy a considerar que mis nuevas deducciones van a ser las que tengo acá y voy a tener que tomar las de febrero, ¿no? Estas son todas las que son actualizadas hasta junio. Las que están en negra, en negrita, son las que se van a actualizar en julio. Entonces, en febrero tomaré estas deducciones y veré la comparación con estas deducciones de enero en comparación a lo que tomé de enero cuando hice la liquidación. ¿Eso para qué lo hago? Para después, en febrero, cuando pague la remuneración, voy a terminar ajustando y reintegrándole al empleado. Y después lo mismo, una vez que tengo la ganancia sujeta a impuesto, voy a tener que llevarla al artículo 94, que es este, modificado de enero a junio, que acá tienen de nuevo el anual, pero el que van a tener que tomar es el mensual que está modificado. Esto sería 2025. Entonces voy a tener que tomar estos valores. Por ejemplo, yo con estos nuevos valores voy a poder decir, si quiero arrastrar todo el mes de enero, digo, bueno, me voy a ir a las deducciones nuevas, ¿no? Vamos a grabar así y digo, me voy a ir a las deducciones nuevas. Mínimo no imponible de enero, deducción especial ampliada, que la tengo acá, de enero, y se deduce un hijo. Deducción por hijo, vamos a enero, ¿no? Después me da la 12ª parte de todas estas deducciones y me dice, bueno, la ganancia neta sujeta a impuesto es 736.427. Esto lo voy a llevar al artículo 94 del mes de enero y voy a decir, este monto lo voy a estar considerando acá, ¿no? Que es la ganancia neta sujeta a impuesto, que es la ganancia grabada. Entonces voy a decir, este valor menos este valor menos el excedente, lo voy a multiplicar por el 19%, que es donde cae, más la parte fija. Quiere decir entonces que la retención que tendrían que hacerle o que le tendrían que haber hecho es de 93.000 contra la retención que ustedes tienen en papel, que ya no me acuerdo qué número era porque lo pisé. ¿Qué quiere decir? Que en febrero esa diferencia que da de lo retenido a lo que tendrían que haberlo retenido con los nuevos valores, se lo van a estar reintegrando en el mes de febrero. ¿Se entiende más o menos cómo sería la liquidación? Eh, Sí, Marianela, te Matilde, hago, perdóname, en el 2025 también tomás esas deducciones, porque una vez que se implementó estas nuevas medidas, ya queda así, digamos, no es solo para el 2024, sino que eso fue también para el 2025. Marianela, discúlpame, te hago una consulta. Decime, ¿Puede ser que esté faltando una deducción? La ¿cuál deducción, falta? la deducción especial. Mirá, ¿La más abajo, simple? sí,
Claro, porque yo acá las únicas que les dejé fue la de empleo en relación de dependencia. Porque en empleados en relación de dependencia va la deducción especial ampliada. Y si no va esta, topea con la remuneración porque no te puede generar saldo a favor. Las otras deducciones, la simple y la incrementada para autónomos, digo, para nuevos profesionales, es específicamente para autónomos, que creo que la tienen por acá, me parece, que sí está acá. Ven que acá sí está la deducción actualizada ahora, la simple, digamos, y la de nuevos profesionales. Pero acá no la incluí porque esto es específicamente para empleados en relación de dependencia. Ah, perfecto. O sea que la deducción especial, la común no va, va la ampliada. Siempre va la ampliada. Si te excede es porque ese empleado no paga retenciones. Ah, Con lo perfecto. cual, como no te genera saldo a favor, no retenés directamente. Listo. El impuesto cedular, Graciela, fue de enero 2024. En el 2023 lo que pasó fue que octubre, noviembre y diciembre se aplicó también esta medida de los 15 salarios mínimo vital y móvil, pero no era impuesto cedular, sino que seguía siendo retención de cuarta categoría, solamente que se estableció una escala específica para esos sujetos. Pero el Ah, impuesto cedular surgió en enero. ¿Y por qué? Y una consulta rapidita. ¿Por qué el ANSES, que es el agente de retención en un caso de jubilados, está pidiendo, la FIP, en función de eso, está pidiendo la presentación de la declaración jurada del celular del año 2023? No, pero eso no será por renta financiera. En- que entiendo que no. Bueno, suponete que no sea tendría que ser por renta financiera, pero no por ingreso, entonces. No, 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 porque el Ok, celular, ya te digo, nació, si vos te fijás la ley, es a partir de enero 2024. Lo que pasa es que perfecto. confunde por esto de que aplicaron una medida muy parecida los últimos 3 meses del 2023, pero eso no fue Claro, el celular. claro. Perfecto. Entendido. Muchísimas gracias. No, de nada. Si un empleado, Romina, tiene pluriempleo y lo informa mediante el CIRADIC, porque esa es la obligación del empleado, informarlo en el CIRADIC que tiene pluriempleo, cuando el empleador, que es agente de retención, va a tomar el monto total de la remuneración que voy a tener, eh, por ejemplo, acá, voy a decir, bueno, el monto total de la remuneración es 3.286.000. Ese monto total abarca dos empleadores, por ejemplo, lo que yo le pago y retengo y lo que le paga el otro empleador. Como se incluye en el CIRADIC, el agente de retención automáticamente le va a llegar el monto total, así como le llegan las deducciones, le llega el monto del otro empleador que le está pagando también. Claro, Karina, va por lo percibido. Entonces, este ejemplo que dije que se paga en enero es remuneración de diciembre, pero como lo estás pagando en enero, tomás artículo 30 y artículo 94 de enero. ¿Por qué? Porque va por lo percibido. Si febrero lo paga los primeros días de febrero, pero lo que está pagando es la remuneración de enero, esa remuneración de enero, al pagarse en febrero, voy a tener que tomar la deducción del artículo 30 y las alícuotas del artículo 94 del mes de febrero acumulado. Siempre es por lo percibido. ¿Hubo una excepción a la regla? Sí. ¿Cuándo? El año pasado, cuando se cambió de régimen. Si junio lo cobrabas en julio, ahí se tomó lo de vengado y se dijo, la remuneración de junio pagada en julio tiene que tener el mismo efecto de junio. ¿Por qué? Porque va por impuesto cedular. Ahora, la remuneración de julio pagada en agosto, ya tomás el nuevo impuesto. ¿Y ahí qué tomás? Artículo 30 y 94 del mes de agosto, porque fue por lo percibido.
Sí, la 12ª parte, Matilde, es para todos los empleados en relación de dependencia. Y a partir de qué sueldo comienza a pagar, te podría decir, en función de los nuevos valores, podríamos decir mínimo no imponible, eh, deducción especial ampliada. Vamos a suponer que tenés, no sé, vamos a suponer que tenés mínimo no imponible, deducción especial ampliada y te deducís también a un hijo. Entonces, consideramos, esta sería la 12ª parte, consideramos mínimo no imponible, deducción especial ampliada, hijo, 12ª parte. Entonces podemos decir, bueno, neto, sueldo neto, tomaríamos con todos los descuentos que viene el recibo, podemos decir que 2.218.000, una cosa así. Igual, esto lo dicen en las noticias y para mí, o sea, no se puede aplicar de esa forma. ¿Por qué? Porque es muy general. Yo acá nada más te tomo mínimo no imponible, deducción especial ampliada, y si se deduce un hijo, o por ejemplo, no tiene hijo, entonces digo, bueno, se tiene mínimo no imponible, deducción especial ampliada, 12ª parte, ¿no? Entonces, mínimo no imponible, deducción especial ampliada, 12ª parte. Y tenés acá 2 millones. Pero en realidad, uno dice, bueno, puede tener más para deducirse. ¿Por qué? Porque va a tener deducciones generales. Entonces, no se guíen tanto por lo que dicen en la tele, porque no es, para mí, o sea, no es algo lineal. Pero si ustedes quieren tener más o menos una idea, lo hacen así. El cálculo se hace en una grillita o mismo con esta, el cálculo con las deducciones que pueda tener de manera personal cada uno. Hoy mandé, Julia, el material actualizado con las modificaciones. Yo ya lo envié a la tarde. Ni bien lo terminé, lo envié. Pero bueno, si me lo quieren pedir también a mí, no tengo problema. Bueno, con esto que vimos, ¿tienen alguna otra consulta? Bueno, si no, eh, ya los dejo para que puedan disfrutar el fin de semana descansando. Sí, también Noelia está el caso de si estuvo exento en el 2024. Lo que pasa es que no lo llegamos a ver, pero eso lo tenés en el material también. ¿Qué pasa en ese caso cuando empezás a pagar recién a partir del mes de julio? Eh, exactamente, Hugo. Lo de la RG 830 se aplica solamente a los sujetos autónomos y en la medida en que la actividad esté grabada. Ahí fíjense que en el material también está lo de la 830, que en ese caso si ven y no tienen alguna duda también me lo pueden consultar, no hay problema. Sí, ese es el mail. Bueno, gente, entonces les deseo que tengan un buen fin de, que puedan descansar y cualquier cosa me pueden consultar.